Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Es un gusto poder estar una vez más aquí reunidos después de algunas semanas que tuvimos la oportunidad de estar compartiendo la palabra en este lugar, y me da gusto ver a caras de familiares, amigos que tenía tiempo que no nos veíamos, hermanos en Cristo. Es una bendición poder estar juntos una vez más. Dios les bendiga. También queremos dar la bienvenida a aquellos que nos acompañan en la transmisión. Sabemos que hay personas que nos escuchan en diferentes lugares del país y también fuera del país. El Señor les bendiga y esperamos que el día de hoy su palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas. Tenemos una diapositiva, me gustaría ver si la pudiéramos colocar, que está hecha en alusión al tema que deseo compartir el día de hoy. Es una enseñanza muy sencilla, pero tiene como propósito el poder llevarnos a acercarnos a Dios de la forma más apropiada. A veces tendemos a mirar a Dios de una forma distante, inaccesible, y a través de este estudio el deseo es que podamos mirar a Dios y acercarnos a Él de una forma apropiada y ser bendecidos por su presencia. El tema del estudio del día de hoy es: podemos llamarle Padre. Podemos llamarle Padre. Y titulé el tema de esta forma porque el día de hoy en nuestro país, en México, es un día en el cual las personas recordamos el papel del papá, el lugar del padre, y aprovechamos para poder acercarnos al papá, abrazarlo, felicitarlo, expresarle gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Finalmente, como cristianos sabemos que esta actitud no debe ser únicamente de un solo día, sino debe ser algo constante, algo continuo en nuestras vidas. Y el expresarlo y el sentirlo no debe ser algo únicamente de un día al año, sino que debe ser un estilo de vida en cada uno de nosotros, ya que el honra a tu padre y a tu madre es parte del decálogo, es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos, y dice el apóstol Pablo que es el primer mandamiento con promesa. De modo que es un fundamento de la vida del cristiano, así como Dios mismo estableció la familia como sustento de la sociedad. Dios también habló acerca del valor de los padres en medio de ella. El título el día de hoy de ese estudio es: podemos llamarle Padre. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en este día que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos agradecerte porque podemos estar reunidos una vez más, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y queremos rogarte, Dios, que tú puedas hablarnos hoy a través de tu palabra. Señor amado, que la Escritura, que tu palabra pueda ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y nos permita acercarnos a ti de la forma correcta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La existencia de Dios ha sido algo que podemos observar en todas las civilizaciones en el mundo. A pesar de que el mundo está dividido en continentes que están separados uno del otro por extensos océanos. De hecho, la superficie de la tierra con respecto a lo que cubre de agua, de mares, de océanos, la tierra, la superficie terrestre es muy pequeña. Son mucho mayores en extensión los océanos que lo que hay de tierra en el planeta. Y hay grandes separaciones entre continente y continente. Cierto, hay unos son un poco más próximos a otros, pero hay otros que están muy distantes. Pero a pesar de ello podemos observar que el concepto de Dios existe
en todos los continentes, existe en todas las civilizaciones, existe en todas las culturas. Y es cierto, hay divergencias en cuanto a formas, algún tipo de prácticas, pero todas las civilizaciones tienen el concepto de Dios, porque Dios es algo que está inherente en la conciencia del ser humano. De hecho, la palabra del Señor en la carta a los Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo número 20, Romanos capítulo 1, versículo 20, nos dice el apóstol Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es el apóstol Pablo que está diciendo que la propia creación nos lleva a reconocer la existencia de Dios. Las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas que a veces no entendemos de Dios, sus atributos, su carácter, su constitución, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, o sea, las podemos entender desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la creación misma testifica del Creador. La creación misma nos habla de Él. Si tú de pronto ves, por ejemplo, un dibujo de quizá un artista que está mal hecho, mal calculado, que tiene fallas en las proyecciones de las imágenes, en los ángulos, en las dimensiones, en los tamaños, en la luz y las sombras, tú puedes darte cuenta que quizá el pintor o el artista no era alguien muy diestro, no era alguien muy hábil, ya que se equivoca en cuestión de proyecciones, dimensiones, luces, sombras, tamaños, etc. Pero si tú ves una obra de arte que es tan perfecta, que pareciera que estás viendo un cuadro, y al acercarte te das cuenta que es una pintura al óleo, llevada a cabo por un artista, en la cual las tonalidades, los sombreados, las dimensiones, las perspectivas están cada una en su lugar, tú dices: ¿quién hizo esta obra? Es alguien muy hábil, es un artista. Es decir, a través de la obra del artista, tú puedes conocer un poco de aquel que la realizó. Y cuando miramos la creación, cuando miramos lo que existe, cuando observamos la humanidad, el planeta Tierra, el mundo animal, los vegetales, el cosmos, las estrellas, las órbitas, las galaxias, todo lo que hay, el hombre no puede más que admirarse de la perfección de todas las cosas. El domingo pasado tuve la oportunidad de compartir una enseñanza en otra congregación donde hablaba acerca de algunos de los padres de la ciencia que creyeron en Dios y que creyeron en la palabra de Dios. Y uno de ellos era un alemán, un astrónomo alemán que es considerado como uno de los padres de la astronomía, llamado Johannes Kepler, que era un alemán que escribió varios libros y que reconocía la existencia de Dios. Y en varios de los prefacios de sus escritos, él decía: acompáñenme para que podamos admirar juntamente las maravillas del Creador. También citaba el caso de un bacteriólogo, un hombre científico reconocido el día de hoy y pues señalado como uno de los grandes científicos que han impactado y sigue impactando a la sociedad contemporánea, Luis Pasteur, un alemán. Una vez le preguntaron: Luis Pasteur, ¿cómo puede usted siendo tan inteligente, creer en Dios? Y él decía: la poca ciencia nos aleja de Dios, pero cuando uno estudia más,
el conocimiento nos acerca y nos regresa a Dios. Y él afirmaba, si yo hubiera estudiado más, habría tenido más fe y más confianza en Dios. Porque mientras más uno se adentra en ver las maravillas de la creación de Dios, uno se admira del artista que está por detrás de todas las cosas. Y muchos de estos científicos no les tocó experimentar y conocer lo que la ciencia moderna conoce acerca del mundo microscópico, de las células, de la información genética, del ADN, del RNA. Y cuando el hombre ve todo esto, no puede más que reconocer que es la obra de un gran arquitecto, un gran matemático, un gran científico, un gran artista, una enorme inteligencia que está por detrás de todas las cosas, que se llama Dios. Es decir, la creación misma, como lo dice el apóstol Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Lo creado por Dios, lo creado en el mundo, lo creado en el universo, nos deja entender un poco de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero el propio apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 2, en el versículo número 12, añade, Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la palabra de Dios nos habla acerca de una ley que Dios ha dejado en nuestros corazones. Y aún los gentiles que no conocen la palabra de Dios, aún los gentiles que no tienen la Biblia, dice la Escritura, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Respetan la ley moral de Dios, aunque no tengan ley. Son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, el hombre mismo tiene inteligencia, tiene razón y tiene una conciencia que nos lleva a reconocer que hay un Dios y que nos lleva a reconocer que su ley es perfecta. Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestro ser, 1, conciencia, 2, razón, y 3, una ley escrita en nuestros corazones. Y el hombre, independientemente del lugar donde esté, sabe que hay leyes morales que rigen la humanidad. Y por eso las leyes coinciden en no matar, en no robar, en no adulterar, en no hacer daño al prójimo en muchos lugares. Porque la conciencia, la razón atestigua que la ley de Dios es recta, es buena y es necesaria. Y aún personas que afirman que Dios no existe, aplauden leyes como prohibir el asesinato, prohibir el secuestro, prohibir la extorsión, respeta a tu prójimo, y son principios morales que Dios ha dejado claramente establecidos en su palabra. Y el apóstol Pablo lo dice de esta forma: Dios dejó su ley escrita en nuestros corazones. Dios dejó una conciencia en nosotros, y esa conciencia nos hace sentir bien cuando hacemos bien y nos hace sentir mal cuando obramos mal. Nos acusa, nos reprende, nos llama la atención. La conciencia nos aplaude o nos acusa. Y es un dispositivo que Dios ha dejado para que podamos caminar de una forma recta, para que podamos caminar de una forma agradable a Él. Y añade el apóstol Pablo la ley escrita, la conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha puesto razón en nosotros, y la propia razón nos lleva a confirmar que la ley de Dios es buena. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿qué tiene de malo una mentirita? No tiene nada de malo. Pero cuando los engañan,
o les mienten, o les toman el pelo, se molestan, se enojan y dicen: ¿por qué? ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué me engañó? ¿No tiene palabra? La propia razón está atestiguando que no es bueno engañar, que no es bueno mentir, y confirma la ley moral de nuestro Dios. Son principios y son áreas importantes que establece la palabra de Dios, que nos hablan acerca de la conciencia que el hombre tiene de la existencia de Dios y de la existencia de su ley, y que Dios lo ha dejado independientemente de que no se conozca su palabra. Pero enfocándonos a la palabra, la Biblia nos habla de Dios, y la Biblia hace referencia a Dios en varios pasajes y utiliza varios principios a través de los cuales nos habla acerca del carácter de Dios, nos habla acerca de sus virtudes, nos habla acerca de sus atributos, porque los atributos de Dios son propios de Él. Y de hecho la palabra de Dios inclusive emplea algunos nombres a través de los cuales podemos conocer un poco más acerca de Él. Si ponemos la siguiente diapositiva, la diapositiva número 2. En esta diapositiva podemos ver algunas referencias acerca de Dios. En ellas hay algunos nombres que son empleados en la Biblia con relación a Dios, y en estos nombres podemos identificar, es la anterior, por favor. En estos nombres podemos identificar el carácter de nuestro Dios. Creo que tenemos una por una, si pudiéramos irlas poniendo para que podamos centrarnos. La primera dice el Elión. Y este nombre se encuentra en Génesis capítulo 14, versículo número 19. El Elión. No vamos a buscar todos los pasajes, no los vamos a buscar, pero si alguno de ustedes quisiera en su casa poder revisar uno por uno, va a ser bueno, y van a poder observar cómo la palabra de nuestro Dios hace referencia al carácter de Dios desde el Antiguo Testamento. En Génesis 14, 19 viene el concepto de El Elión en hebreo, que significa Dios altísimo, creador y dueño de los cielos y la tierra. Es el concepto hebreo. Dios creador y Dios altísimo, dueño de los cielos y la tierra. El siguiente nombre quiero citar es El Shaddai. Este nombre se encuentra en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios hablándole a Abraham. Y en este pasaje Dios le dice a Abraham que Él es el Dios todopoderoso. Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y en el hebreo es el término El Shaddai, ¿sí? Que es otro concepto de Dios, que nos habla de un Dios que tiene todo poder. El Shaddai significa Dios todopoderoso y Dios todo suficiente. Todopoderoso es que lo puede hacer todo. Y todo suficiente es que es todo lo que necesitamos. Con Él lo tenemos todo. Y son conceptos que vienen en la palabra de Dios. Tercer nombre de Dios lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 14, que es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y en este pasaje Dios habla también a Abraham cuando Él permite que haya un animalito que tome el lugar de su hijo que iba a ser sacrificado. Y en este momento Dios le dice a Abraham: aquí está un cordero. Y Abraham le pone el nombre a aquel lugar: Jehová será provisto, que significa en hebreo Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová es provisor. Jehová nos da aquello que necesitamos. Dios provee al hombre aquello que requiere. Y muchos lo interpretan de forma económica.
y le ponen por allá el negocio Jehová Jireh para que le vaya bien. Pero cuando Dios habla de esto, no estaba hablando de dinero. Estaba hablando de que Él proveía un cordero en lugar de su hijo para que el cordero fuera sacrificado. Y tiene que ver con la provisión de Dios en todo aquello que requerimos, sobre todo en el ámbito espiritual, porque aquel cordero representa a Jesucristo, que fue dado por nosotros para ser sacrificado en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos vivir. Y efectivamente Dios provee no solamente en el área espiritual, en el área emocional, en el área física, en el área material, pero sobre todo Dios desea proveer en nuestras vidas en el área espiritual, que es tan importante. Pero es otro nombre de Dios, Jehová Jireh, en el hebreo, que significa el Señor provee. La siguiente, el otro nombre de Dios es Jehová Rafa, que lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo número 26. Éxodo 15, 26. Jehová Rafa, que nos habla acerca de Dios como el sanador. En el hebreo dice Jehová Rafa y habla de Dios sanando nuestro cuerpo, sanando nuestra alma, sanando nuestro corazón. Este nombre fue dado en medio de la caminata del pueblo de Israel en el desierto en dirección a la tierra prometida. Y en este pasaje de Éxodo capítulo número 15 versículo 26, el Señor le dice al pueblo: yo soy Jehová, tu sanador. Porque Dios sana nuestro cuerpo, Dios sana nuestro cuerpo y Dios también sana nuestra alma. Porque la sanidad no es solamente física, también es algo emocional. A veces el hombre llega con heridas, llega con afectaciones, llega con situaciones del pasado, con traumas, con complejos, con situaciones que son producto de experiencias vividas quizá en la infancia, en la adolescencia. Y Dios es el sanador. Dios restaura, Dios sana, Dios regenera. Y Dios toca la llaga y la restaura, porque Él es nuestro sanador. Y son conceptos de Dios que nos permiten conocer un poco más acerca de Él. Jehová Rafa. Siguiente nombre es Jehová Makej, que viene en Ezequiel capítulo 7, versículo número 9. Jehová Makej, que significa el Señor te hiere. Aquí vemos lo antagónico o lo contrario, lo opuesto. Sí, Dios sana, pero también Dios a veces hiere. Dios a veces permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que podamos reaccionar. Y aquí habla: y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Y es el término hebreo que dice Jehová Makej, que significa Jehová hiere. Si Dios sana, si Dios restaura, si Dios provee, pero también Dios hiere. Y hay momentos en los cuales Dios permite ciertas heridas, ciertas vivencias en nosotros, ciertas experiencias que son dolorosas, con la finalidad de que el hombre pueda rectificar, con la finalidad de que el hombre pueda reaccionar, con la finalidad de que el hombre pueda ser corregido. Y si tú has tenido un hijo y tú sabes lo que es ser padre, en ocasiones has tenido que llamar la atención, has tenido que castigar, has tenido que implementar medidas para poder rectificar, para poder corregir quizá una actitud, para poder corregir quizá una obra incorrecta. Y no lo haces por lastimar, lo haces por producir un cambio positivo en la vida de tu hijo. Y en ocasiones Dios tiene que castigar, tiene que herir. Como padre que ama lo hace, y lo hace para que el hombre pueda rectificar, pueda corregir su camino y pueda volverse a Él. Pero nos habla de otra faceta de Dios. Yo Jehová soy el que castiga. Hoy vivimos una época en la cual la gente dice: no, es que Dios no castiga. Pues no han leído la Biblia, porque Dios sí castiga. Como cualquier padre que ama a su hijo castiga. Y como aún en la actualidad la autoridad también castiga.
cuando la gente transgrede las leyes, y cuando la gente viola las leyes, y cuando la gente delinque las leyes, tiene que haber un castigo. Y si no lo hubiera, aún la sociedad diría: ¿por qué el juez no lo castigó? ¿Por qué permitió que saliera el violador, el ladrón, el secuestrador, el narcotraficante? Y la gente se molesta, porque tenemos en la conciencia la razón que nos dice que es correcto el castigo bajo ciertas circunstancias. Dios también castiga, y lo hace por nuestro bien. Lo hace porque nos ama. Y es otra de las facetas del carácter de Dios. Jehová Mikej, Jehová Yere. Siguiente referencia a Dios, Jehová Nisi. Jehová Nisi, que nos habla de Dios siendo nuestro estandarte. Dios aquel que nos levanta, Dios aquel que quiere ser glorificado en nuestras vidas. Él es nuestro estandarte, y es importante que Él pueda estar al frente de nuestras vidas, que podamos vivir para Él, que podamos servirle a Él, que podamos levantar su nombre y que podamos tener el valor de exaltarlo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra familia, con nuestro testimonio. Así como un equipo lleva el estandarte levantado y está honrado de tenerlo, Él es nuestro estandarte. Él merece la gloria, Él merece la adoración, Él merece el reconocimiento. Y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículo número 15. Éxodo capítulo 17, versículo número 15, donde hace referencia a Dios como nuestro estandarte. Dice la Escritura: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dios había dado libertad al pueblo de Israel en contra de los amalecitas, y habían vencido, habían derrotado un pueblo, aún en medio del cansancio. Los brazos de Moisés caían, pero dice la palabra de Dios que Dios puso a Aarón y a Hur para que pudieran levantar los brazos de Moisés, y hubo victoria. Y en ese lugar edificaron un altar, el cual dijeron: Jehová es nuestro estandarte. En Él está la victoria, en Él tenemos la esperanza, y Él va delante de nosotros. El estandarte va guiando al ejército, y el estandarte le da una razón y una motivación al pueblo para poder pelear, para poder perseverar, para poder seguir adelante. ¿Quién es nuestro estandarte? Se llama Jesús. ¿Quién es nuestro estandarte? Se llama Jesucristo, Jehová Nisi. Y el otro nombre que quiero citar, hay muchos más en la Biblia, pero solamente quise citar algunos, es Jehová Tsebaot. Jehová Tsebaot, que significa Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Lo podemos encontrar en varios pasajes, pero cito Josué capítulo 5, verso 13 al verso 15. Josué capítulo 5, versículo 13 al versículo número 15. En este pasaje nos habla acerca de Dios como aquel que va delante de los ejércitos, aquel que guía a su pueblo en la batalla. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, viendo hacia él, le dijo: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Jehová de los ejércitos, el Dios que dirige a los ejércitos, que llevó a Josué a caer delante de él, a los pies de él, reconociendo su señorío. Y Dios
Es el príncipe de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el cual nos ayuda en nuestras batallas, nos ayuda en nuestras luchas, nos ayuda en nuestras dificultades. Todos estamos presentando momentos de lucha, de batalla, en diferentes áreas, en diferentes circunstancias. Quizá físicamente hablando, una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema matrimonial, un problema quizá laboral, no lo sé. Todos estamos enfrentando batallas, luchas, temores, tentaciones, miedos. Quizá lidiando con algún deseo en tu vida que sabes que no es correcto y que Dios quiere quitarlo en ti. Y hay una lucha personal donde tú quieres caminar con Él, pero de pronto hay situaciones que te quieren arrastrar. Tenemos un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, que es poderoso, que desea ayudarte y que desea ir delante de ti en tus batallas, fortaleciéndote, cuidándote, guiándote y sabiendo que no estás solo, que Él está contigo. Son diferentes nombres que podemos ver en la palabra de Dios, a través de los cuales podemos entender y conocer un poco acerca de los atributos de Dios. Pero hay atributos particulares. Es la siguiente diapositiva, no sé si la tenemos una por una o van a aparecer todos en conjunto. Pero en ella vienen varios atributos propios de Dios. En primer lugar, Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, existe, existirá y ha existido. Es decir, eterno significa que no tiene ni inicio ni tiene fin, que hoy es, ayer fue y mañana será. Este es nuestro Dios, es el Dios eterno. El ser humano nace, el ser humano muere. Todo se va corrompiendo, todo se va destruyendo. La entropía, todo tiende a la corrupción, todo tiende al desgaste. Pero Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Un atributo en Dios. El siguiente, Dios es todopoderoso. Es decir, ya lo vimos, Dios tiene todo el poder. No hay nada imposible para Él. Él es todopoderoso. Dios es omnipotente. Es lo mismo, es un sinónimo. Tiene todo el poder, omni, todo. Potente, poder. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Son conceptos de Dios. Dios está aquí, Dios está en tu casa, Dios está en la calle, está en el trabajo. Dios está en todo lugar, porque Dios es omnipresente. Hoy está aquí, ¿cuántos lo creen? Pero también está en Europa y en África, obrando en vidas, en corazones, porque Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Él conoce nuestra vida, Él conoce lo que estamos viviendo, Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestros problemas, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro futuro aún, que se conoce como la presciencia de Dios. Dios conoce el mañana, la presciencia. Dios conoce, tiene conocimiento de los eventos de forma anticipada. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y cuando uno camina con Dios, eso es algo que nos da fortaleza y ánimo, porque entendemos que Dios nos comprende, entendemos que Dios nos conoce, entendemos que Dios sabe lo que estamos pasando y cómo nos sentimos. Pero cuando alguien no está caminando con Dios, esa omnisciencia le lleva a estar incómodo, porque sabe que Dios le está mirando en todo lugar y en todo momento. De modo que la omnisciencia de Dios, cuando uno decide caminar con Dios, viene a ser un aliciente, pues podemos confiar que nuestro Dios nos conoce, y como Él es todopoderoso,
Él puede ayudarnos, acompañarnos, fortalecernos en las luchas, independientemente cuáles sean estas. Todo lo sabe. Dios es inmutable. Son atributos propios de Dios. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las cosas que vemos el día de hoy no son inmutables. Si tú compraste un carro hace un año, hoy ya no es el mismo carro. Hoy ya está devaluado. Hoy las llantas están desgastadas. Hoy quizá tiene unos golpecitos en la defensa o en las puertas. Y a lo mejor ya tiene unos rayones. Todo se va desgastando, la ropa, nosotros mismos vamos deteriorándonos y nos damos cuenta cómo el cuerpo va desgastándose día a día. Pero Dios no se desgasta, Dios no envejece, Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Son atributos propios de Dios que a veces son un poco complicados de entender para nuestra mente limitada, pero son atributos que menciona la Escritura. Dios es creador. Es decir, Dios es el que formó todo lo que hay. Dios creó los cielos, la tierra, los mares, los animales, las plantas, las aves, al ser humano. Dios es el creador de todo lo que hay. Y es diferente el creador a las criaturas. Somos obra de Dios, pero la creación es distinta al creador. La creación es la obra del creador. Y Dios no quiere que adoremos a la creación. Dios quiere que adoremos al creador, porque Él es digno de toda la alabanza. Y todos estos conceptos que hemos puesto aquí en las diapositivas: eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, inmutable, creador, son conceptos que a veces son difíciles de asimilar, de digerir, de entender. Pero ¿sabes algo? A pesar de la grandeza de Dios, a pesar de que Dios es único, a pesar de que Dios no tiene fin, no tiene principio, es eterno. Y si uno decide caminar con Él, Él seguirá siendo Dios. Y si uno decide no caminar con Él, Él seguirá siendo Dios. Y si alguien le obedece, Él seguirá siendo Dios. Y si alguien hace lo malo, Él seguirá siendo Dios. Y si nos perdemos, Él seguirá siendo Dios. Y si nos salvamos, o Él nos salva, Él seguirá siendo Dios. ¿Qué gana Él? Seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que Él es inmutable, a pesar de que Él es eterno, a pesar de que Él es enorme y creador, Él se refleja y Él se revela de una forma especial en la Biblia. Y Él lo hace como Padre. Como Padre. Y lo hace de esta forma para que podamos entender que Él desea que podamos tener una confianza y una comunión cercana a Él. En Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 14, verso 36. Marcos capítulo 14, verso 36. Jesucristo dice de la siguiente forma: y decía, es Jesús, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuándo habló esto Jesús? Momentos antes de ir a la cruz. Y le habló a su Padre diciendo: Abba Padre, tú puedes hacer todas las cosas. Tú puedes librarme. Tú puedes evitar que yo vaya a la cruz. Tú puedes acabar con mis enemigos, con los romanos, con los judíos, con la gente que me persigue. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. O sea, humanamente hablando, Jesús sentía en su cuerpo lo que significaba ir a la cruz. Y le dijo al Padre: mas no lo que yo quiero,
sino lo que tú. Que sea hecha tu voluntad. ¿Cuántos podríamos decirle así a Dios? Señor, yo quiero esto, pero que sea tu voluntad. Señor, yo quisiera esto, pero que sea tu voluntad, Señor. Estoy dispuesto a someterme a lo que tú tienes para mí, sabiendo que es lo mejor, sabiendo que es lo que yo necesito, sabiendo que es lo que es para bien de mi vida, Señor. ¿Cuántos pudiéramos decirle esto a Dios? Que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Pero Jesús le dice al Padre: Abba, Padre, Abba, Padre. Y este término es un término muy particular. Tenemos una cuarta diapositiva, por favor, en la cual explicamos este concepto de Abba, Padre. Es un concepto que se ve pocas veces en la Biblia. Jesús lo citó y también lo citó el apóstol Pablo un par de veces. Y esto significa, Abba, Padre, es una palabra perteneciente a la lengua aramea, cuyo significado es papá. Papá. Era el nombre cariñoso que usaban los niños arameos en el tercer siglo antes de Jesús hasta el tercer siglo después de Cristo, al referirse a sus padres, y combina la intimidad de la palabra castellana papá con la dignidad de la palabra padre, de modo que es una expresión informal y respetuosa. Papá no es una expresión sin respeto, confianzuda, no. Es una expresión de confianza y a la par de respeto, que entremezcla el concepto de papá y el concepto de padre. Quizá en nuestra cultura los niños, cuando tienen esa confianza, le dicen: oye, papi. ¿Qué habla de esa confianza? Para acercarse al padre. Oye, mami. Sí, papi. O sea, una expresión de confianza. Y aquí Jesucristo le dice al Padre: Abba, Padre. Abba, Padre. Esa expresión de necesidad, esa expresión de humildad, esa expresión de confianza. Papá, papá, yo sé que tú lo puedes todo. Si es posible, aparta esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Una expresión de confianza. Gálatas capítulo 4, verso 4. Aquí el apóstol Pablo vuelve a emplear el concepto Abba, Padre. Y dice la escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: acuérdate, fuiste liberado del pecado, fuiste rescatado de tu maldad, vivías en esclavitud, eras enemigo, estabas lejos de Dios, hacías lo malo, pecabas, eras un adversario de Dios, y siendo enemigo de Dios, ahora Dios te ha rescatado, Dios te ha redimido, Dios te ha perdonado, Dios te ha buscado para que hoy no seas más su enemigo, sino que puedas decirle: papá, papá, Abba, Padre, te necesito.
una relación de confianza, una relación de cercanía, sí, con respeto, pero un respeto confiado, con confianza. No un respeto distante, no un respeto de Él es mi progenitor, y a lo mejor así de lejos lo veo, ¿no? Él es mi papá. Y hay esa confianza para acercarse a Él. Eso es lo que Dios quiere. Siendo Él el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios creador, inmutable, con tantos conceptos a veces difíciles de comprender, Él dice: quiero que te acerques a mí como papá, como padre. Y lo hemos dicho. ¿Acaso podríamos el día de hoy llegar y estar delante del hombre más poderoso de la tierra? Yo no sé quién sea. Algunos dicen que es Biden, otros que Putin, otros que a lo mejor otro gran político, magnate, empresario, quien sea. Busca ir delante de él, busca una audiencia, y quizá pase muchos años para que logres obtenerla. Pero ¿sabes algo? Hoy, ahorita, en este mismo momento, podemos acercarnos a Dios y decirle: Padre. Y Él nos escucha, y Él nos atiende, y Él nos recibe. Y sabes, el hijo puede buscar al Padre en cualquier momento, como aquel hijo que llega a la recámara del papá a las 2 de la mañana. Papá, papá, ábreme, tengo miedo, acompáñame, tengo frío. Y el papá se levanta, aún siendo madrugada, y va a ver a su hijo para ver si está bien. O como una de mis hijas que un día fue a tocar y dijo: papá, hay un mosquito en mi cuarto. Para algunos pudiera ser algo irrelevante, pero ahí va el papá y se levanta y cierra la puerta y prende la luz y empieza la cacería del mosquito hasta que acaba con él. Y luego dice: ya lo maté, ya puedes dormir. Gracias, papá. Hay esa confianza, hay esa confianza. Él es nuestro Padre, podemos acercarnos a Él. No es un Padre inaccesible, no es un Padre distante, no es un Padre que no escuche. Es un Padre que está cerca. Ese es nuestro Dios. Y Él quiere que aprendamos a tener esa relación con Él. Abba, Padre, habiendo sido enemigos, habiendo hecho lo malo, habiendo ofendido a Dios, habiendo caminado transgrediendo los mandamientos de Él, mereciendo el castigo eterno, siendo Dios tan grande, Él envió a su Hijo. Él pagó por nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él nos conoce por nuestro nombre. Él nos llama. Y Él quiere que nos acerquemos a Él y le podamos decir: Abba, Padre, papá, Padre. Una relación de confianza con Él. Él es nuestro Padre celestial. Y por Padre se entiende el que engendra, pero no solamente el que engendra. Padre es mucho más amplio que eso. Un padre no solamente engendra, un padre cuida, un padre ama, un padre protege, un padre sustenta, un padre corrige, un padre dirige, un padre instruye. Qué labor tan grande, qué labor tan importante.
Qué labor tan indispensable para que la sociedad pueda funcionar, para que nuestros hijos no sean drogadictos, no sean delincuentes, no sean personas dadas a destruir, a matar, a acabar con la gente, parásitos sociales que solamente afectan, dañan, destruyen, que puedan tener principios, que puedan tener valores, que puedan tener preparación, que puedan tener temor de Dios, que puedan hacer el bien, que puedan ser de bendición a la gente que les rodea. Qué importante es la labor de un padre. Qué indispensable. Qué indispensable. En ocasiones ves a jóvenes tirados en las banquetas con el tiner en la nariz, robando, matando, habiendo sido violados, destruidos, golpeados, quemados. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Ausentes, lejos de ellos. Y es cierto, el día de hoy quizá los hijos no entenderán y no valorarán todo lo que hace un padre. Y cuando digo un padre me refiero también a la mamá, la labor del padre y de la madre que dirige. El día de hoy yo soy padre y hoy entiendo mucho más lo que hicieron mis padres por mí. Y posiblemente ellos ni siquiera puedan estar escuchando esta predicación, porque mi madre está muy delicada de salud y mi padre está al pie de la cama apoyándola, fortaleciéndola y ayudándola. Y tiene semanas que no pueden conectarse por la situación de salud de mi madre. Pero ¿sabes algo? Hoy, pasados los años, con canas en la cabeza, puedo valorar mucho lo que ellos hicieron por mí. En su tiempo no lo entendía. En su tiempo no lo apreciaba. En su tiempo no lo valoraba. En su tiempo quizá había reclamo, había quejas, había señalamientos, había inconformidades. Pero hoy lo entiendo. Y hoy les digo, gracias. Gracias por lo que hicieron por nosotros. Hoy lo valoro. Y cuando uno es padre, uno entiende la labor de un papá, que no es solamente engendrar, es cuidar, es proteger. Hoy un compañero de la primaria mandaba una imagen de un ratón papá con un ratón hijito caminando juntos. Y le decía el ratón hijito al papá: ya ves, papá, te dije que no había peligros, no tenías por qué acompañarme. Y le dice el papá: quise hacerlo para evitar cualquier cosa. Y se ven los ratones caminando y el papá trae como 5 ratoneras ahí en su cola. O sea, en el camino lo fue librando al hijo. Y él mismo fue lastimado, él mismo fue dañado. Y el padre va con 5 ratoneras ahí prensadas en su cola y el chiquito caminando diciendo: Dios, papá, no había peligro. A veces no se entiende, pero uno como padre está observando y alertando y previniendo tantas situaciones que se viven a nuestro alrededor, que el día de hoy quizá no se entiendan, pero el día de mañana se valorarán, el día de mañana se agradecerán. Un padre cuida, un padre ama. Y el amor de un padre a un hijo es inigualable. Y aun cuando hay un castigo, y aun cuando hay una llamada de atención, y aun cuando hay silencio momentáneo, hay un amor aquí en el corazón. Porque el amor de un padre para con un hijo es muy grande. Es muy grande. Y cuando uno lo entiende, uno puede comprender un poco de lo que sintió el Padre cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque Él no perdió a su Hijo. Él no perdió a su Hijo. Él lo entregó por amor. Y el Hijo no fue obligado a morir. El Hijo dijo: mi vida
yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita. Yo la quiero poner. Qué hermoso. No, él no perdió al hijo. Si alguno ha perdido a su hijo y de pronto en un centro comercial no lo ve, hijo, hijo, ¿dónde estás? Y va por los pasillos buscándolo. ¿Qué sientes en el estómago? Horrible. Sientes que el mundo se te pierde. Todo pierde su valor. Vas en el parque caminando y de pronto no lo ves y no lo ves y ves a gente caminando y no lo ves y empiezas a gritar, hijo. Y cuando lo ves, te regresa la vida. ¿Lo has vivido? Sí, lo has vivido. Yo lo he vivido. Y yo recuerdo, como si fuera ayer, un día que yo estaba en una alberca nadando y de pronto mi mamá no me veía. Y me empezó a buscar y no me veía. Yo estaba en la esquinita de la alberca, así en la esquinita, nada más con la cabeza de fuera. Y mamá empezó a buscarme y empezó a gritar, ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Y gritaba y corría. Y yo decía, pues aquí estoy, aquí estoy. Y gritaba y gritaba y corría. Y le empecé a gritar yo y me vio. Y cuando me vio, pensó que estaba ahogado. Lo recuerdo. Tenía 8 años yo. Han pasado más de 40 años. Lo recuerdo y lo entiendo. Hoy un poco más. El amor del padre hacia un hijo. Y a veces ese amor va de la mano con llamadas de atención, con regaños, con exhortaciones, con correcciones. Pero es por amor. Es porque se desea el bien. Un padre cuida, un padre ama, un padre protege. Y en ocasiones la protección puede excederse. Y nos hemos quizá equivocado como padres. O quizá nos ha faltado como padres. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, me faltó o me excedí. Muchas veces me faltó o me excedí, Señor. Guíame. No sé ser padre. Tú eres el Padre Celestial. Enséñame. Enséñame, Señor. Un padre protege. Un padre está en una posición más elevada que los hijos. Y mira amenazas, mira riesgos, mira peligros que los hijos quizá no ven. Así como en la iglesia está el obispo, que el obispo es prácticamente sinónimo de un pastor. Y el término obispo significa sobreveedor, sobreveedor, el que ve por arriba, el que ve por encima, el que ve de lejos, como el atalaya, que ve el peligro que viene de lejos y toca la trompeta para avisar y que la gente pueda entrar al pueblo, a las murallas, a la ciudad y a trancar las puertas. Así es un padre, ve por arriba. Ve por arriba, busca proteger, porque la vida le ha enseñado. Y por ahí hay un dicho que dice, el sabio sabe más por viejo que por sabio. El sabio sabe más por viejo que por sabio. Es decir, el sabio con canas sabe más por todo lo que ha vivido, todo lo que ha experimentado, todas las vivencias, todas las situaciones, todas las experiencias que enfrentó. Sabe más por eso que porque tenga un IQ muy elevado y un coeficiente intelectual extraordinario. El sabio sabe más por viejo que por sabio. Los años dan experiencia. Y es cierto, no toda persona con canas y de grande edad teme a Dios y respeta a Dios, pero finalmente hay sabiduría. Hay sabiduría y debemos aprender a escuchar, porque hay palabras que nos guían, nos instruyen, nos ayudan. El Padre sustenta, el Padre
provee lo necesario, sustenta el alimento, la comida. Pero como padres no es nada más sustentar la comida en el refrigerador, sino también poder sustentar lo que requieren los hijos. Qué difícil, porque a veces no entendemos qué necesidades hay. Pero nuestra labor como padres es decirle: Señor, déjame suplirlo, lo que realmente se necesita. Sustenta, suple, provee. El padre corrige y debe corregir aquellas cosas que son malas, que son incorrectas. Aquel padre que no corrige está haciendo un daño, está destruyendo, está invitando a hacer lo malo. Leonardo da Vinci decía: toda mala acción que no es corregida, la obligamos a ser repetida. Inducimos a que la sigan haciendo. Cuando uno corrige, es precisamente para contrarrestar eso. El padre debe corregir. El padre debe dirigir. ¿Qué significa dirigir? No significa tronar dedos y a ver, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz esto. Dirigir significa orquestar, significa dar el ejemplo, significa ir por delante. El que va dirigiendo no solamente es dar instrucciones, el que va dirigiendo va adelante de la manada, va enseñando cuál es el camino, va mostrando cómo deben conducirse, va enseñando con su ejemplo. Y ser padre va de la mano con pedirle a Dios la gracia para ser un ejemplo a los que nos siguen, a los que vienen por detrás. Un ejemplo de amor, de perdón, de humildad, de servicio, de consagración. Que Dios nos ayude. Qué gran responsabilidad ser padres. Un padre es el que dirige, un padre es el que instruye, el que habla, el que argumenta, el que da razones y el que intenta llevar a los hijos a tener fundamentos en sus vidas para que puedan caminar de una forma correcta. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí lo dice. Pero instruir requiere trabajo, requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere amor. Requiere amor, porque sobre todas las cosas el Padre ama. Y todo lo que hace debe ser por amor. Y sabes algo, como padres nos podemos equivocar y podemos errar. Y yo levanto la mano, porque lo he hecho muchas veces. Y sabes algo, he tenido que pedirle perdón a mis hijos más de una vez. Y qué importante es aprender a hacerlo, porque eso no nos resta autoridad. Nos podemos equivocar. Qué difícil es ser padres. ¿Podemos cometer errores? Claro. Hay que reconocerlos, hay que rectificarlos, hay que mejorarlos. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Aquí nos dice el autor de la carta a los Hebreos: por tanto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Está hablando aquí del autor de la carta a los Hebreos. Teníamos a nuestros padres terrenales, o tuvimos. Pareciera como que el autor ya perdió a sus padres, ya no están con él. Tuvimos a nuestros padres terrenales, o quizá ya no vive bajo el seno paterno o materno, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, podemos tener errores. Mis padres tuvieron errores.
Mis padres no fueron perfectos. Mis padres tuvieron fallas, pero también tuvieron aciertos, muchos aciertos y muchas cosas buenas. Y yo sé que la intención que los guiaba eran buenas intenciones, pero podemos tener desaciertos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Buscaban formar una vida disciplinada, una vida ordenada, una vida con ciertos principios por poco tiempo, por pocos días. Qué rápido se van los hijos. Qué rápida se va la vida. A mi casa llegó mi cuñado Josué cuando tenía 12 años de edad. Yo estaba recién casado. Y llegó mi cuñado, hermano de mi esposa. Llegó con 12 años. Josué, tremendo Josué, muy activo, lleno de energía, con muchas ideas, siempre pensando hacer, descubrir. Y nos metió en situaciones complicadas. 12 años, yo dije, Señor, ayúdame. Un día mi esposa dijo, creo que ya mejor lo regresamos con mis papás, ¿verdad? Y por dentro los dos sentíamos lo mismo. Pero ¿sabes algo? Decidimos seguir adelante. 12 años. Vivió con nosotros hasta los 24 años. Que se casó. Y se fue a otro estado. Hoy está casado con 4 hijos. 3 hijos, 2 varones y una niña. Está en el estado de Querétaro, pero ella se quiere regresar, quiere estar con nosotros. A veces es difícil, es duro. La vida se va muy rápido, muy rápido. Llegó de 12 años, hoy ya es un papá, ya tiene a sus hijos, ya se fue de casa. Y ahora tengo a mis hijos naturales y veo cómo la vida avanzando. Cómo la vida avanzando. Y por más que uno quisiera detenerla, avanza, avanza, avanza. Y nuestros padres se van. Y nuestros hijos crecen. Y hoy yo puedo agradecer a Dios porque, hablando de los padres, hace 1 año y medio, mi papá parecía que se iba. Le diagnosticaron cáncer, etapa 4. Y fue algo muy duro para la familia. Y en ese momento mi madre estuvo apoyando, llevándolo al hospital y lo sometieron a quimioterapias y a radioterapias y preocupaciones por mi padre. Y a los pocos meses lo dieron de alta. Y al poco tiempo fue mi madre la que entró en un cuadro crítico, donde literalmente nos despedimos de ella varias veces. Y hoy está viva, por milagro de Dios. Yo agradezco a Dios, porque aún tengo a mis padres, pero yo sé que todos nos vamos a ir un día. Estamos de paso, y la vida es muy corta. La vida es muy breve. Y hoy Dios nos da la oportunidad de valorarla, nos da la oportunidad de apreciar a un padre, a una mamá. Tienes a tu papá, tienes a tu mamá, valóralos, aprécialos, agradéceles. El tiempo se va muy rápido. Hoy están, mañana no van a estar. Y mañana uno quisiera que estuvieran. Quisiera uno abrazarlos, quisiera uno besarlos. Yo recuerdo cuando mi madre estaba en terapia intensiva y los médicos nos decían: es muy difícil. Es muy difícil. Llena de tubos, agujeros, mangueras, sedada. Y nos despedíamos de ella y me iba en mi carro y veía el hospital a lo lejos y lloraba y le gritaba desde el carro: mamá, aguanta. Y le decía: Dios, dame un día más, que mañana la pueda ver y la pueda abrazar, le pueda besar esa mano que me abrazó
que me sirvió, que me cuidó. Un día más, déjame ver la mañana. Y cuando llegaba ella estaba viva. Era una emoción. Y subía a la terapia intensiva y tener adelante. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Pero sabemos que estamos de paso y algún día nos tenemos que ir y se van a ir. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos hoy que tenemos aquellos que amamos a nuestro lado, porque la vida se va rápido. Hoy se recuerda a los padres, pero es algo que Dios quiere que esté en nosotros cada día como un fundamento, cada día que podamos venerarlos, que podamos honrarlos, que podamos amarlos. ¿Tienes a tus padres? Agradécele a Dios por sus vidas. Hónralos. Es el quinto mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Hónralos, respétalos, valóralos, ora por ellos, ámalos, tómalos en cuenta, escúchalos, dale su lugar. Dios los puso ahí. Y sabes algo, nadie te va a amar tanto como tus padres en esta tierra. Nadie va a estar dispuesto a hacer tanto por ti como tus padres. Qué labor tan importante. Qué papel tan vital. Y si tienes hijos y eres un padre o una mamá, qué responsabilidad tan grande. Qué responsabilidad tan grande. ¿Quién puede enseñarnos a ser padre? El Padre Celestial, el Padre de las luces, el mejor de los padres, Dios. Jesús, hablando de la relación con Dios, nos dijo: cuando entres a tu cuarto, a tu cámara, cierra la puerta y dile: Padre nuestro que estás en los cielos. Papá. Una relación de padre, una relación de padre e hijo. No dice: oh Dios soberano, inmutable, omnipotente, todopoderoso, omnisciente Dios. Papá, papá, te necesito. Me siento débil. No sé qué hacer. No sé cómo enfrentar este problema. Estoy confundido. Papá, ayúdame. Qué diferente relación. Qué distinta relación. Abba Padre. Abba Padre. Esta es la relación que Dios quiere tener contigo. Una relación de hijo. Una relación de confianza. Acerquémonos a Él confiadamente. Y si eres padre como yo, pidámosle a Dios sabiduría para ser mejores padres. Porque no es fácil. No es fácil. Y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, de su dirección, de su gracia y sobre todo de su amor para poder hacer las cosas como Dios quiera. Y cuando hayamos partido, que quede un legado que le dé la gloria a Dios. ¿Por qué no cerramos los ojos? Quizá no tuviste el mejor padre. Quizá tus padres
cometieron errores. Todos los padres lo hacemos. De todos modos debes honrarlos, amarlos, valorarlos, apreciarlos. ¿Eres padre? Pidámosle al Padre Celestial que nos enseñe y que nos permita ser mejores padres. Que podamos levantar una descendencia para Dios. Que podamos levantar una generación que sirva al Señor. Que podamos levantar hijos que tengan principios, que tengan valores, que tengan respeto a su prójimo, que amen a sus semejantes. Que podamos terminar la carrera y un día reencontrarnos en la eternidad con aquellos que amamos, con aquellos que nos precedieron. Y que podamos no solamente en este día recordar a los papás, abrazarlos y decirles gracias. Que pueda ser algo constante, que pueda ser algo continuo en nuestras vidas, que pueda ser algo que fundamente nuestra caminata. Muéstrame el camino, Señor. Que podamos decirle al Señor: te necesito. Y si nos hemos equivocado como padres, que aprendamos a reconocerlo delante de Dios y delante de aquellos que te rodean y te miran, te observan. Hoy podemos acercarnos a Dios como Padre. Por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Aleluya. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Esa es la relación que Él quiere que tengamos, una relación padre-hijo. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor, y
llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Habiendo sido un día enemigos, habiendo un día caminado lejos de Dios y habiendo hecho lo malo, hoy podemos acercarnos a Él y llamarle Padre, porque a través de la muerte de Jesús, a través del Evangelio, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, hoy podemos tener entrada a la presencia de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Y por el Espíritu que nos ha dado, y por el Espíritu que nos ha dado, podemos acercarnos con confianza ante Él y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor, y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor, y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor, y llamarle Padre, y llamarle Padre, y llamarle Padre al Señor. Gracias, Señor Jesús. Te necesitamos de tu presencia, de tu ayuda, tu dirección, tu Espíritu Santo, Señor. Nos declaramos, Señor amado, incompetentes sin tu gracia, incompetentes sin tu ayuda, sin tu presencia. Como dice tu palabra en el Salmo 127, que si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edificamos, Señor. Y que si tú no velas por la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada y nos vayamos a acostar tarde y que comamos pan de dolores, pues que a tu amado darás tú el sueño, Señor. Aquel a quien tú amas dará el descanso, dará reposo, dará seguridad de que tú tienes cuidado, Señor. Es lo que deseamos, Señor, es lo que necesitamos, de tu gracia en nuestras vidas, de la certeza de que vas delante de nosotros, de tu dirección para ser buenos padres y aún de tu gracia para ser buenos hijos y respetar a nuestros padres y valorar a aquellos que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Dios. Alzamos hoy tu nombre en alto.
establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Padre del cielo, Padre del cielo, te alabamos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, alzamos hoy tu nombre en alto, aleluya, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo, que hoy declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Tú eres bendito, Señor. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará. Recibe la alabanza, Jesús. Recibe la adoración, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Gracias porque pagaste en la cruz por nuestras vidas, Señor. Y gracias, Dios, porque hoy podemos tener una relación nueva contigo, Señor. Por lo que tú hiciste. A ti sea la gloria, Señor. Te amamos, Señor. Habiendo sido enemigos, hoy somos tus hijos y podemos llamarte Padre. Y esta es la relación que deseas que tengamos contigo, una relación de hijo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y
Aquellos que somos padres, ayúdanos, Señor. Enséñanos. Guíanos. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Pues de esta forma estamos concluyendo el día de hoy nuestra enseñanza. Y no queremos irnos sin antes saludar a todos aquellos que nos han acompañado, tanto físicamente el día de hoy aquí en este lugar, aquellas personas nuevas también que el día de hoy llegaron. El Señor les bendiga. Es un gusto saber que hay gente nueva, gente aquí de la zona que está acercándose para poder participar de las reuniones. Sean bienvenidos y esperamos que nos sigan acompañando. Siéntanse en su casa, y en este lugar lo que deseamos es que puedan conocer a Cristo, su palabra, y puedan caminar con Él. Y de igual forma queremos mandar saludos a aquellos que nos sintonizan y que nos acompañan desde otras ciudades. Hay gente que está conectada en Zacatecas, en Azcapotzalco, en Sacramento, California, en Guadalajara, en Wilmington, en Estados Unidos, en Veracruz, en Campeche, en Tacoma, también en Estados Unidos, en Texcoco, en Actopan, Hidalgo, en Joco, en Rockeford, Illinois, en Pátzcuaro, Michoacán, y también en Ixtla, Puebla. Pues Dios les bendiga. Es un gusto que nos hayan sintonizado el día de hoy. Esperamos que lo sigan haciendo semana tras semana. Y también nos piden oración por una persona de nombre Norma, que está hospitalizada en Toluca y está muy grave. Que podamos estar llevando en oración la vida de Norma. Y vamos a concluir esta reunión pidiéndole a Dios que pueda tomar cuidado de la vida de esta persona. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos la vida de Norma, Señor, esta persona que está hospitalizada en Toluca y que está grave, Señor. Padre, ten compasión de su vida, toca su cuerpo, Señor, obra en ella, Señor, y sobre todo dale la oportunidad de que te conozca, Señor, de que pueda, Señor amado, tener un encuentro contigo, Señor. Y aún en medio de la enfermedad, Dios, que tú puedas estar cerca de ella, que le puedas hablar, que puedas revelarte a su vida, Señor, y cumplir tus planes eternos en Norma, Señor, y en su familia. La ponemos en tus manos, y si es tu voluntad sanarla, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, y como cada domingo, esperamos que puedan estarnos acompañando. Aquí a las 11 de la mañana tienes una cita con Cristo. El Señor esté con ustedes. Que Dios vaya con cada uno de los presentes. Muy buenas tardes.